Bueno, bastante joven, no sé qué decir, porque eso depende de quién pregunte, ¿no? Cuando preguntan a los niños, ellos dicen con sinceridad que eres un viejo ya, pero bueno. Pero no es cuestión de cambiar el mensaje, y mucho menos cuando eso es como con vistas a decir, bueno, es que si en vez de esto decimos aquello, vendrá más gente a la iglesia. No, esto no es oferta-demanda, esto no es poner qué productos tenemos ahora de oferta para que la gente venga. ¿Qué está de moda a esta hora? Pues vamos a vender esto para que la gente venga. No, eso yo creo que atenta contra nuestros principios. San Pablo escribía cartas a Corinto, a Éfeso, las cartas de San Pablo. Hoy en día, en vez de carta, quizás un mensaje en redes llega antes y más rápido que eso. Sí, sí. Bueno, en todos lados se piden favores ya después. Lo que pasa es que tampoco uno puede, no tiene esas capacidades de tantos favores, mucho menos, y en el mundo actual eso no se da. Eso fue un titular, sí, y es basado en hechos reales. Fue lo que yo dije, sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuántos años le gustaría estar? ¿Dónde? Aquí. Ah, lo que el cuerpo aguante. Entonces, en línea de principio, hasta los 75 años estaré de obispo aquí. Lo siento porque es un poco largo lo que tiene que aguantarme. Ustedes por venir. Así es la agenda mía. Muy bien, muchas gracias, Sandro. Lo llevo muy bien, la verdad que ya 2 meses desde que comencé como obispo en Tenerife y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, como empecé de conocer, de visitar, de estar con las personas y así ha podido ser. Muy intenso, estos primeros meses muy intensos de trabajo y de visitas, etcétera, pero muy bien, lo llevo bastante bien, gracias a Dios. Bueno, mira, la publicación del nombramiento fue el lunes 24 de febrero y recuerdo particularmente sentirme sobrecogido, abrumado por la reacción de las personas, ¿no? Una respuesta muy positiva, muy acogedora, sea aquí en Tenerife que en Las Palmas, gente conocida, gente desconocida, que manifestaban su cercanía, que estaban alegres. Y la verdad que recuerdo como con mucho cariño, un día como muy especial, ¿no? Muy especial de recibir tantas muestras de cariño, que sí, me sentía muy abrumado por tantas muestras. Los obispos los nombra el Papa. Hay un procedimiento que lo llevan a cabo las nunciaturas apostólicas en cada país, ¿no? Que es la representación pontificia en el país, lo que es los estudios, las consultas, etcétera. Y después la nunciatura elabora el dossier, lo manda a la Santa Sede, lo estudia ahí el ministerio, el dicasterio, para que lo entendamos, pertinente, que es el de obispo, y ellos pasan al Santo Padre después lo que es la propuesta de nombramiento. El Santo Padre es el que finalmente nombra y firma. Yo estuve sí, en Roma estudiando y trabajando para la Santa Sede. Estuve trabajando no tanto en el Vaticano físicamente, sino fuera, porque estuve trabajando en el servicio diplomático de la Santa Sede. Lo que te decía antes de las nunciaturas en los países, pues entonces yo estuve trabajando con nuncios, yo no era el nuncio, era el segundo de la nunciatura, el secretario, y estuve en varios países. Bueno, bastante joven, no sé qué decir, porque eso depende de quién pregunte, ¿no? Cuando preguntan a los niños, ellos dicen con sinceridad que eres un viejo ya, pero bueno. Y después pasa una cosa también con los obispos, que claro, tenemos las imágenes de los obispos, pero los obispos también fueron jóvenes. Es decir, el mismo don Bernardo aquí en Tenerife fue nombrado con 54 años, 55 años creo, ¿no? Entonces, es cierto que pasan los tiempos y perdemos ese concepto de que fue nombrado joven, ¿no? No soy el más joven del episcopado español, actualmente no. Estaré entre los 7 más jóvenes, puede ser, entre los 7 quizás, o 10 más jóvenes. No soy el más joven en absoluto. Pero bueno, sí es verdad que a partir de los 50 años sí es una edad en la que, bueno, se pueden nombrar obispos, ¿no? Hay algunos incluso de 48, 49 quizás. Ahí estaba cuando estaba trabajando para el Vaticano, lo que te decía antes, ¿no? Cuando uno es enviado a esa labor diplomática en los países, en la nunciatura. Estuve en la nunciatura de Bogotá, en Colombia, estuve en la nunciatura de Pretoria, que es la República Sudafricana, y los países alrededor que también eran zonas de competencia, y también estuve en Londres para el Reino Unido, sí. Yo siempre digo que lo de ser obispo es algo que ya está hecho, es decir, yo no voy a inventar nada nuevo, no voy a hacer nada nuevo, ¿no? Igual quiero ser sacerdote. Continúa en el sentido de que la misión nuestra como iglesia es la misma desde que Jesús vino. Me explico, nosotros hacemos lo mismo, nosotros seguimos anunciando a Jesucristo, seguimos nosotros promoviendo una sociedad más justa, más fraterna, seguimos intentando transmitir a la gente la importancia de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa es cómo eso hacerlo en el momento actual, ¿no? Y ahí sí es un tema que yo ahora mismo estoy viendo. No puedo responderte cómo voy a hacerlo yo, qué voy a hacer yo. Yo quiero intentar vivir como vivió Jesús, quiero intentar
a llevar a cabo una labor, una iglesia que sea como Dios quiere, efectivamente, y bueno, y ahora estoy en esa fase de conocer, ¿no? Cuando tenga un concepto mayor de la realidad, pues ya podré, pues con la gente, consultar, discernir y ver qué proyectos, qué pasos a dar, qué prioridades tenemos que tener en cuenta. Mira, yo creo que lo importante es hoy y siempre el testimonio. Es decir, lo importante es que nosotros, los que somos creyentes, demos un testimonio de ser personas felices, realizadas, de que el encuentro con Cristo nos ha dado plenitud a nuestra vida y que eso suscite en las otras personas la pregunta, ¿qué tiene Él que es feliz que yo no tengo, que no soy feliz, ¿no? ¿Qué tiene Él? Y entonces yo poder ofrecer, pues mira, a mí lo que me da felicidad no es el tener, el poder, el placer, el dinero, sino que es encontrarme con un Dios que es vivo y que invita a darme, a entregarme a los demás, ¿no? Entonces yo creo que este testimonio es el más importante para atraer a la gente. Y repito, y no atraer, porque a veces la impresión es como atraer, es como decir, estamos haciendo proselitismo, buscando clientela. No, 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 nosotros no buscamos, no somos una empresa, no cobramos por comisiones. Nosotros es ofrecer el Evangelio, ofrecer a Jesucristo, ofrecer un modo de entender la vida, el mundo, la humanidad, que quien lo recibe bien y quien no lo recibe no lo recibe, ¿no? Pero como consecuencia de eso, de decir, oye, me he encontrado con Cristo y quiero vivir, compartir mi fe, ¿no? Y me nace ir, ¿no? Que vamos a ir dando pasos que ya están dados y hay que seguir ciertamente en una fe más adulta, más madura, ¿no? Que estemos situados en ese encuentro con el Señor, que no sea una fe meramente de tradición, de familia, sino que he dado el paso para asimilarla, hacerla mía y yo vivo mi fe de forma personalizada. Ciertamente ha disminuido la práctica de fe, digamos, eso sí. La fe es como difícil disminuirse, creo, porque en el ser humano hay una dimensión trascendental, de apertura a la trascendencia, que puede ser Dios o puede ser otras cosas, y puede ser el Dios cristiano o puede ser otros dioses. Entonces, es un hecho que está en el ser humano. Lo que pasa es que quizás en la sociedad actual, tan secularizada, o sí, que busca la secularización, digamos, en el sentido negativo de la palabra, de querer apartar a Dios, esa dimensión se tapa, pero está ahí. Y muchas personas lo experimentan, personas que no han vivido su fe, pero ante un momento importante en su vida, un fallecimiento, una enfermedad, una situación muy dolorosa, es cuando dicen, no, aquí este mundo no me tiene todas las respuestas. Y es cuando se dan cuenta de que en su corazón hay una apertura a un algo, a alguien más allá, ¿no? Y ahí se abre a esa dimensión de fe. Entonces lo que pasa es eso, que en el mundo actual, en este mundo consumista, en este mundo tan dado a lo material y tangible, esa apertura a la dimensión trascendente ha quedado apagada, pero aún subyace, lo veremos en estos días próximos, con el tema de la bajada, ¿no? La bajada del Hierro, la Virgen de la Palma, la Virgen de Candelaria, son muestras de que en el pueblo canario, en el pueblo tinerfeño, en este caso, hay sentimiento de una apertura, ¿no? Que es la figura de la Virgen María, la figura de una madre, y es aquella a la que yo voy en momentos de dificultad o de agradecimiento. Entonces hay un sentir en el fondo del corazón humano de esa apertura, ¿no? Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales se facilita ese encuentro, esa vivencia de la fe, y otras veces en las cuales, por el contrario, pues no se favorece y entonces se desaparece. Acá en el Puerto de la Cruz, en los Reales Bajos, la Virgen del Carmen también, en toda la geografía, sobre todo en las zonas costeras, marca mucho, mueve mucho, sí, efectivamente, son distintas devociones que atraen, ¿no? Y en cada isla, ¿no? Como decía antes, la Virgen de los Reyes, en el Hierro, aquí la Virgen de Candelaria, bueno, y tantas advocaciones de la Virgen María, es una sola, la Virgen María ciertamente son advocaciones distintas, pero que nos llevan a esta figura de una madre, ¿no? Es un rostro materno, un rostro femenino que nos acoge, ¿no? Es una lástima también, efectivamente, yo creo, y que la fe podría ayudar mucho, ¿no? Vivo una sociedad, muy lamentablemente, en todos niveles, donde parece que impera, como bien dices tú, la crispación, la tensión, los choques, ¿no? Donde parece que hemos avanzado tanto en progresos científicos, tecnológicos, técnicos, y a nivel humano, dice uno, pues no sabemos si en paralelo la humanidad ha crecido o nos hacemos más inhumanos. Aún recordamos, ¿no? Recientemente a causa del COVID, que todo el mundo decía, oye, las muestras de cercanía con los vecinos, con las personas abandonadas, llevaban la comida, lo cuidaban y tal. Y uno decía con un cierto realismo, a ver cuánto dura. Y efectivamente, por desgracia, pues en algunos se ha durado, por supuesto, y hay mucha gente buena, eso hay que siempre hay que decirlo, pero es cierto que después la sociedad actual nos lleva a ese individualismo, yo en mi casa, este es tu problema, no es el mío, búscate la vida, ¿no? Y es una pena que no tengamos ese corazón humano, tantas situaciones de violencia, agresividad en el hogar, en los barrios, en los jóvenes, ¿no? En los estadios, equipos de fútbol, en tantos ámbitos, que es una lástima, ciertamente. Puede dar la sensación porque siempre hace más ruido, ¿no? Es más vistoso, ¿no? Es más llamativo, hace titulares, ¿no? Es decir, hace más ruido, como se dice, ¿verdad? Un árbol que cae.
Bueno, por desgracia sí, porque nosotros lo permitimos, claro, pero hacemos, como decimos, ¿no? Hace más ruido el árbol que cae que los 1000 árboles que están en pie, ¿no? Entonces, por una persona que actúa mal, pero hay muchas más personas que hacen el bien, ¿no? Y lo hemos visto y lo vemos, ¿no? No solo en la iglesia, en los grupos de Cáritas, los voluntarios de Cáritas, los catequistas, tanta gente buena que dedica tiempo a los demás, a ayudar a los demás, y también en la sociedad, ¿no? Esto también existe. Lo que pasa es que no es titulares, eso es, esto no es el titular, la gente buena, no es, por desgracia, no es de titulares, sino las cosas malas solamente, ¿no? Pero yo ciertamente soy optimista, siendo realista, y yo creo que hay más bien que mal en el mundo, sí o sí, sí, hay mucho más bien en el mundo. Lo que pasa es que el mal tiene más consecuencias, más repercusiones y hace más titular, como tú dices, es lo que decíamos antes, efectivamente, es decir, estamos llamados a vivir, te lo decía Papa Francisco, una fraternidad universal, ¿no? Y el diálogo es fundamental. Cuando decía el diálogo, vemos las consecuencias, nos miramos en nuestro mundo, vemos las guerras, las divisiones, o en los hogares, en la familia. El diálogo siempre tiene que estar abierto, ese puente de comunicarnos y de escucharnos respetuosamente. Quizás no comparto tu opinión, tengo una visión diferente, pero nos escuchamos, nos respetamos, eso es fundamental, claro. Eso hay que entenderlo, que entender por modernizar el mensaje. Repito lo que te decía antes, ¿no? La misión de la Iglesia es la misión que Jesucristo nos dio. Entonces, la misión de la Iglesia es transmitir ese mensaje y hacerlo actual y hacerlo atractivo a la gente hoy en día. Yo no creo que sea la misión de la Iglesia adaptar ese mensaje a los oyentes, porque esto no es una ley de mercado, oferta-demanda. La gente hoy, ¿qué quiere que le digamos? ¿Que le diga yo esto? Pues venga, se lo voy a decir para tenerles contentos o tener más gente. No, eso nunca lo hizo la Iglesia desde el principio. ¿Por qué murieron tantos mártires en los primeros siglos por la persecución romana? Claro, porque no se amoldaban a las normas de la sociedad romana, que pedían pues, adorar al emperador o que veían una serie de cosas, y ellos, por su fe, decían, nosotros esto podemos aceptarlo. Ellos pueden haber dicho, vale, pues vale, venga, lo aceptamos y así no nos matan, estamos todos felices y contentos. No, hay una fidelidad al mensaje. Entonces, yo creo que prevalece es la fidelidad al mensaje recibido que queremos transmitir en un lenguaje actual, hacerlo comprensible ciertamente, pero no es cuestión de cambiar el mensaje y mucho menos cuando eso es como con vistas a decir, bueno, es que si en vez de esto decimos aquello, vendrá más gente a la iglesia. No, esto no es oferta-demanda, esto no es poner qué productos tenemos ahora de oferta para que la gente venga. ¿Qué está de moda a esta hora? Pues vamos a vender esto para que la gente venga. No, eso yo creo que atenta contra nuestros principios. Y los medios para transmitir ese mensaje, claro, totalmente. San Pablo escribía cartas a Corinto, a Éfeso, las cartas de San Pablo. Hoy en día, en vez de carta, quizás un mensaje en redes llega antes y más rápido que eso. Entonces, los medios, efectivamente, hay que usar los medios que nos permiten esta labor de evangelizar, de transmitir, de dar una palabra. De hecho, hay mucha gente que usa esos medios, ¿no? Y repito, también el lenguaje que a veces no llega, o explicar las cosas, porque a veces la gente no entiende las cosas porque no se las ha explicado adecuadamente, ¿no? Entonces son visiones erróneas que hay que intentar, bueno, pues pulir o corregir, ¿no? Bueno, hoy es un día un poco apurado, no lo puedo decir. La agenda del obispo es una agenda intensa, intensa, hay muchas cosas. Pues sí, y yo creo que también ahora por el inicio es más intenso, digamos. Entonces, bueno, hay unos elementos que son fundamentales de la vida personal de uno, evidentemente, no aparte de comer, lo que sea, bueno, pues lo que es. Vida personal? Yo sí un poquito tengo que tener mi oración, ¿no? La fracción de la Eucaristía, los sacramentos, mis espacios para lectura, etcétera, ¿no? Que no son tantos como quisiera por la cantidad de compromiso. Y después la labor del obispo, bueno, es sobre todo una labor en estos momentos más de acogida, ¿no? Recibir a gente que quiere hablar con el obispo, que quiere presentarle proyectos, preocupaciones o conocerlo, visitar parroquias, comunidades, las islas, pueblos, ¿no? Estar cercano a la gente, celebrar sacramentos, la confirmación, las fiestas de los pueblos, las bajadas ahora. Entonces es una vida muy intensa, pues eso, sobre todo es recibiendo a las personas y dialogando con ellos. Mucha gente quiere hablar con los obispos para presentarse, para presentarle algún proyecto que están llevando a cabo, etcétera. Es una vida muy intensa, una agenda muy complicada. No te la enseño, pero verías que sí, que son mañanas de 4 personas, por las tardes también a veces recibiendo a gente, para poder un poco agilizar. Pero bien, bien contento es lo que hay y encantado de la vida. Sí, sí. Bueno, en todos lados se piden favores ya después. Lo que pasa es que tampoco uno puede, no tiene esas capacidades de tantos favores, mucho menos, y en el mundo actual eso no se da. Pero bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Hasta la mejor familia, ¿no? Si tienes un amigo médico, profesor, no sé qué, le dice, oye, a ver si le pasas la cita a mi amigo. Nada, pero conmigo es poca cosa, yo procuro ser justo. Eso fue un titular, sí, y es basado en hechos reales. Fue lo que yo dije, sí, sí, porque efectivamente vino mucha gente, ¿no? Mucha gente de Tenerife, de La Gomera, las otras islas, de la provincia de Las Palmas también vino gente, amigos míos, familia mía, de la península, incluso de fuera. Y claro, no todos cabían en la catedral, ¿no? La catedral hizo un esfuerzo enorme y había como plaza como para 1.200 personas, pero en total estaban casi 3.000 personas confirmadas, entonces mucha gente se quedó fuera.
Y claro, yo sí decía que me daba pena que la gente haya hecho el esfuerzo de venir, donde quiera que hayan venido, y se quedaron fuera por no acceder a la catedral porque era imposible, que no fuera solamente ver las pantallas, porque eso lo ven en la casa. Entonces por eso yo dije, yo cuando acabe la celebración voy a saludar a todos los que pueda y quieran, y no quiero estar pensando que después hay un almuerzo con la familia, con los sacerdotes, con los amigos, y me están esperando para almorzar. Digo, no, ustedes vayan comiendo, que yo voy a saludar a la gente, y cuando yo llego, llego. Y así fue, de hecho. Lo que decíamos antes, hay muchas informaciones que son erradas, la gente piensa eso, pero eso es erróneo, porque la riqueza está en la producción. ¿Y qué produce el Vaticano? No produce ni cura ya. No, lo que pasa es que hay una riqueza distinta que es patrimonial, cultural, artística, igual que también aquí en Tenerife, ¿no? Cuántas ermitas, iglesias que son propiedad de la iglesia y son patrimoniales. Entonces también es un valor distinto, porque no es este cuadro flamenco que yo tengo en el comedor de mi casa privado, no, es una propiedad privada, este cuadro flamenco que está en una iglesia que es abierta al público, que es visitada y que está un poco, entonces se juega ahí ese aspecto de propiedad privada, pero de un uso público, ¿no? Entonces es una gran labor. Entonces, es que tiene muchas riquezas, sí, pero igual diríamos, para acabar con las dificultades económicas en España, no sé, ¿qué tendría? ¿Que el gobierno vender los cuadros del Prado? ¿Eso es la solución correcta? Yo creo que mucha gente diría que no es lo correcto porque hay una riqueza patrimonial que realmente no eres dueño, tú eres, digamos, como el custodio, ¿no? Lo has recibido, tienes que cuidarlo, pero tú no eres el propietario, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí la idea, ¿no? Entonces, es rico, sí, en patrimonio, en muchas cosas más, pero como Estado no. Incluso el Estado Vaticano es un Estado que ha estado con déficit, ha tenido déficit en los últimos años, sí, ha pasado una crisis muy fuerte económica, creo haber oído titulares, sí. Claro, el Estado Vaticano es un Estado soberano, ¿no? En el Papa es el jefe de Estado, ciertamente, pero que eso es una realidad muy especial y es única, diríamos, en el mundo, porque se conjuga ese factor con el factor de que también está la Iglesia Católica, que tiene al Papa como pontífice, como obispo universal, digamos, de toda la Iglesia Católica, ¿no? Como que nos preside a todos en la fe y en la caridad. Entonces se conjuga ese doble aspecto, digamos, como más terrenal de un Estado y una realidad distinta que es la Iglesia Católica, ¿no? Que es, digamos, internacional o mundial, ¿no? Lo que prevalece es lo otro, o sea, lo importante es la Iglesia. El Estado Vaticano lo que hace es dar un soporte, de darle una personalidad jurídica internacional a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y por eso la Iglesia Católica, el Estado Vaticano, pues no es miembro, pero es observador ante Naciones Unidas, tiene relación diplomática con los países, ¿no? Hace funciones el nuncio como embajador, porque un jefe de Estado, el Papa, lo manda a otro Estado que lo recibe como representante, ¿no? Es la figura, por eso esa condición de Estado Vaticano se dice es más funcional, no va en función de ayudar la misión de la Iglesia, que es una misión espiritual, no es mundana. Lo que el cuerpo aguante. No, en principio uno es nombrado, los obispos se presentan la carta de renuncia con el cumplimiento de los 75 años que pasó con don Bernardo, ¿no? Lo que pasa es que después el Papa la puede aceptar sobre la marcha o, digamos, prorrogarlo un tiempito, ¿no? Entonces, en línea de principio, hasta los 75 años estaré de obispo aquí. Lo siento porque es un poco largo lo que tiene que aguantarme, pero bueno, pero no. O bueno, puede pasar que hay algún traslado, que también se pueden dar traslado a otras diócesis, ¿no? Pero bueno, lo que Dios quiera, será lo que Dios quiera seguramente. Bueno, pues en septiembre voy a ir a Roma, al Vaticano, porque todos los años en este periodo de septiembre se organiza un curso para los que han sido nombrados obispos en el último año, ¿no? Un curso como a niveles cuestiones prácticas, ¿no? de relaciones Santa Sede, Vaticano, con las iglesias particulares, las diócesis, etcétera. Y todos los años hay un cursito, una semana, 8 días. Entonces, todos los obispos nombrados... Sí, eso es, de mañana y tarde. Entonces, todos los obispos que han sido nombrados desde el septiembre del año pasado hasta el agosto de este año están convocados a ese curso que también concluye con un encuentro con el Papa, ¿no? Una audiencia de todos con el Papa, ¿no? Ahí concluye, es una semana, así que iré, bueno, en septiembre, Dios mediante. Sí, porque aún no lo he saludado como Papa, no lo he saludado, bueno, y es una vocación buena, ya que uno va a Roma a este encuentro, aprovecha a saludar al Papa también, sí. Yo quiero transmitir, por lo que tú decías antes, ¿no? Un mensaje de esperanza, ¿no? Estamos celebrando el jubileo de la esperanza y nuestra sociedad a veces tan materializada nos ha quitado la esperanza, ¿no? Nos ha hecho apegarnos a las cosas materiales y no darnos cuenta que hay algo más importante más allá de eso material, ¿no? Y perder la esperanza. Entonces yo creo que es importante recuperar ese mensaje de esperanza, de decir hay un futuro mejor, no tienes la toalla, y desde la fe evidentemente ese futuro te lo da el Señor, te lo da la fe, ¿no? Él es la esperanza realmente que cumple nuestros anhelos. Entonces invitarle a ese encuentro con el Señor, que le llene su vida, que les haga, bueno, pues esto, recuperar la esperanza y vivir en el amor, en la fraternidad, pues con los demás, ¿no? Muchas gracias a ustedes por venir. Así es la agenda mía.
Muy bien, muchas gracias Sandro a ti y a todos los que ven el programa. Un saludo cordial. Gracias.